Señor hoy en esta mañana que rompe el cielo con su voz y con tu alabanza. Que se vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerá sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven a mí. Rompe el cielo con tu voz. Sí, papá, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven a mí, ven sobre mí. Vamos, dile. Aleluya. Y le decimos nuevamente: sé que vendrá, los cielos romperán, tu espíritu caerá sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven a mí. Rompe el cielo con tu voz. Sí, Señor, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven a mí, ven sobre mí. Sí, Señor. Para que Jesús se pueda mover en lo sobrenatural en su vida, primeramente usted tiene que conocer quién es su Salvador, quién es el Todopoderoso, quién es el que dio la vida por mí y por usted. Yo quiero que abra usted su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Dé un fuerte amén cuando usted ya lo tenga. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, Jesús entregó, porque a Jesús nadie lo llevó, Él se entregó por sí mismo. Cuando Jesús se entregó, lo crucificaron en medio de dos ladrones, el cual dice en la escritura que uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió:
Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿no temes a Dios, aún estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Sabe que cuando nosotros no tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, hay tantas cosas, hay tantas consecuencias en nuestras vidas. Este hombre reconoció que él estaba mal, reconoció que estaba en pecado y que ese pecado tuvo consecuencias, y esa consecuencia lo llevó a una muerte, al ser crucificado. Al estar ahí con Jesús, habla la Escritura que maldito aquel que se ha colgado de algún madero. Jesús ningún pecado cometió. Él se entregó por amor a nosotros. Él cargó todo nuestro pecado, pero nosotros tenemos que conocer a ese Jesús poderoso. Nosotros tenemos que recibir a Jesús dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Dice la Escritura que este hombre, dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Ellos sí pecaron. Y dice que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En el último momento este hombre se entregó a Jesús. Era su último momento, era su último tiempo. Él sabía: aquí tengo a mi lado al Salvador. Y sabe que en esta mañana Jesucristo mismo está aquí dándole esa gran oportunidad a usted de que lo reconozca como su Señor y Salvador, de que lo reciba dentro de su corazón. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabe que es una gran oportunidad para usted en este día el estar aquí. Sabe que es una gran oportunidad que Jesús le ha dado a usted para que lo conozca, para que lo reciba primeramente y después Él haga la obra dentro de usted. Habla la Escritura de una mujer adúltera, una mujer la cual la sorprendieron en adulterio. Dice que Jesús venía bajando del monte y entró al templo, y dice que ahí empezó a predicar la palabra, y que todo el pueblo vino hacia Él. Todo el pueblo vino hacia Él. Y dice que de pronto llegaron los fariseos y llevaron a esta mujer adúltera a Jesús. Y le dijeron: Señor, esta mujer le hemos sorprendido en el adulterio. Quiero que se dé cuenta y entienda que Jesús venía bajando del monte de los olivos. Venía bajando, llegó al templo donde se reunió con todo el pueblo. Él se reunió con todo el pueblo, pero los fariseos, ellos solamente estaban para acusar. Era el tiempo de recibir la palabra y ellos no estaban ahí. Ellos no estaban ahí. Ellos andaban a ver qué era lo que criticaban. Eran los que juzgaban, eran los que señalaban. ¿Saben ustedes que eso es lo que hace una religión? Una religión es la que critica, es la que juzga, es la que señala. Pero dése cuenta que cuando usted conoce al verdadero, conoce a Jesús, conoce al Todopoderoso y le recibe, usted va a tener una comunión con Él, no una religión, una comunión con Él. Cuando usted decide recibir a Jesús dentro de su corazón, Jesús va a estar trabajando dentro de usted. Y usted va a tener una comunión, y esa comunión lo va a formar.
Esa comunión lo va a llevar a la salvación, porque usted le va a entregar su vida a Jesús. Dice que estos hombres la acusaban a la mujer. Dicen que Jesús se inclinó y escribía en tierra. Y dicen que seguían acusándole. Jesús levantó su rostro y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nuevamente se inclinó a escribir en tierra. Dicen que dice la escritura que la segunda vez, cuando él levantó su rostro, dice que ya no miró a nadie, solamente miró a la mujer adúltera. Cheque esta palabra: Jesús levanta su rostro y no ve a nadie, solamente se enfoca en la mujer pecadora, en la mujer adúltera. Dese cuenta que esta mañana Jesús ha puesto la mirada en usted. Jesús esta mañana quiere liberarlo, quiere sanarlo, quiere que usted le conozca. Pero para ello usted primeramente tiene que recibirlo. Este hombre que estaba al lado de Jesús lo reconoció. Él es el que me va a salvar. Él es el que me va a dar la vida eterna. La consecuencia de mi pecado me llevó hasta la muerte. Esa consecuencia me llevó a esta muerte, pero hay una oportunidad. Este hombre dijo: hay una oportunidad, tengo que reconocer a Jesús. Solamente él abrió su boca, y le dijo: Padre, Señor, acuérdate de mí. Jesús no miró a ese pecador. Jesús, lleno de su misericordia, le dio esa gran oportunidad a este hombre. Jesús le dio esta gran oportunidad, la cual esta mañana Jesús le está dando a usted. Pero para eso usted tiene que recibirlo. Usted tiene que abrir primeramente su corazón y declarar con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el único que lo va a salvar, porque así lo es. Quiero hablar un poquito sobre maldiciones y ataduras. Tal vez alguien no se identifique con esto. Primero quiero darles una ligera definición de lo que es maldición. Maldición es humillación, maldición es aridez, maldición es esterilidad, maldición es enfermedad mental, maldición es desintegración familiar, maldición es pobreza, maldición es derrota, maldición es opresión, fracaso. En otras palabras, estar en el desfavor de Dios, no estar con Dios. Y tal vez puedas decir: yo a lo mejor no hay algo de eso en mi vida. Pero si yo hiciera una pregunta, por ejemplo, ¿usted considera que su carácter es igual al de sus padres? ¿O tal vez algún día pasó por tu mente el querer suicidarte? ¿O has pensado en divorciarte o ya te divorciaste? ¿Sientes que por más que luchas, que te esfuerzas en la vida, simplemente no avanzas, sigues estancado en el mismo lugar, no das paso adelante, que es muy difícil salir de la situación en donde vives? O algo más fácil, ¿has sentido que tu vida no es tan feliz como tú quisieras que fuera? Si has pasado algo de eso, lo más probable es que tienes alguna atadura o vives en alguna maldición. Todo esto es generado por espíritus o demonios que existen, que a veces ignoramos
o algo que le gusta a Satanás. Él no le gusta que creamos en esto, que digamos eso no es cierto, eso es de las novelas o de las películas. Pero créeme que es tan cierto como que estamos hoy aquí. Todo eso es cierto, tenemos que darnos cuenta. Mira, en la vida existe un hilo común de circunstancias que van de generación en generación. Algo que va pasando, que se va transmitiendo. Yo creo que todos hemos escuchado ese famoso refrán que dice: de tal palo, tal astilla. ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? ¿A qué se refiere con esto? A que como es el madero, como es el palo, la astilla que se le corta es igual. Eso mismo sucede en casa, en la familia. Una familia es cuando puede ser muy pequeña, muy grande, cuando existe un papá, una mamá y unos hijos. A veces es así de pequeño, a veces es muy grande, tan grande como una comunidad. Yo, por ejemplo, el rancho donde vivo lo hizo mi tatarabisabuela y mi tatarabisabuelo. De ellos dos se hizo todo el rancho. Y cuando veo eso, todos tienen algo en común o tenemos algo en común. Eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación, el hilo que nos sostiene a lo que fue atrás. Yo quisiera que pasara alguien a que me ayudara a hacer algo, por favor. Pongan atención, miren. Hugo es una persona, es papá de familia, ¿sí? Inicia la generación en él. Tómala esto, por favor, amigo. Y él tiene un hijo que va a estar atado a él por siempre, un hijo, ¿sí? Y este hijo va a estar ligado a él, porque es algo que nos sostiene en nuestras generaciones. Tómalo, ¿sí? Después de que Hugo tuvo un hijo, su hijo a la vez tiene otro hijo, ¿sí? Otro hijo que de igual modo tiene las características. Si a Hugo en algún momento fue agresivo y le gustaba golpear y golpeaba a su hijo, ¿qué creen que va a hacer el hijo? Lo mismo, a su vez él va a golpear a su hijo. Pero no solo con eso. Les dije, hay muchos espíritus y demonios en el mundo. Va a venir otro y le va a decir: tu papá te pega, sientes soledad, sientes depresión, con esto te puede ayudar, y empieza a tener una adicción. Entonces, aparte de que es enojón, golpeador, ahora tiene una adicción. Y todo esto se lo va a transmitir a su nuevo hijo. Y él va a ser golpeado. Entonces, ¿con quién se desquita? Con sus hijos, con su esposa. Golpea y se va con los amigos y se emborracha para llenar ese vacío que nunca fue llenado. Algo que sucedió. Empieza a tener pensamientos equivocados, enfermedades mentales, creyendo que nadie lo quiere, que mejor se quiere suicidar o X cosa. Las maldiciones, lo que les mencionaba, vienen llegando generación tras generación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué deberíamos de hacer? Hace ratito Hugo nos dijo que necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús para corregir todo esto. Necesitamos que Jesús venga a nuestras vidas. Y cuando Jesús está en nuestras vidas, ¿qué es lo que sigue ahora? Dios nos ha dejado principios. Cuando Él siente esa necesidad, como nos explicaba, que no encuentra puerta o salida, busca la ayuda, busca a Jesús. Y Jesús está para ayudarle, para romper con todo eso. Y les decía, Dios dejó un principio en nuestras vidas. Al inicio, Él dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿A qué se refiere con eso de dejar? ¿Lo tiene que abandonar y ya no volver a verlo? No.
Dejarlo es que rompa, que corte eso que estaba unido a su papá. Lo tiene que cortar. Tiene que romper eso que no es bueno, que fue transmitido de una generación a otra, porque ahora él está atado a Jesús y él va a dar lo que tiene de Jesús. Porque ¿qué tiene Jesús para nosotros? Salvación, vida eterna. Él, Jesús, le va a enseñar eso. Y cuando él tenga a otro hijo, este hijo que viene en camino, el más joven de los hijos, ¿qué va a llegar a él? Todo cambia, porque ahora él está aquí, en medio, intercediendo, para que todo esto equivocado, erróneo que hicimos en la vida sea cortado, sea cancelado, lo rompamos y inicie una nueva generación con nuevos principios y con nuevas bases. La forma de sentir y de pensar, él ya no querrá suicidarse, él querrá progresar, él ya no va a golpear a su esposa, él ya no va a vivir en opresión o en angustia, desesperación. Él ya no. ¿Por qué? Porque ha encontrado a Jesús. Ya Jesús va incluido. Su vida es diferente. Ha cambiado su forma de sentir y de creer, pero todo tiene que ser por eso. A nosotros no nos dijeron anteriormente cómo teníamos que iniciar nuestra vida, cómo teníamos que iniciar nuestra familia. De hecho, empezamos una familia equivocada y desordenada. Primero tenemos los hijos, luego vemos si nos conviene casarnos, ¿sí o no? Dios dejó principios y dejó un orden, pero es tiempo de corregir. Cuando tú decides y reconoces que hay error en tu vida, que hay maldición o hay ataduras que alguien te dejó o que tú hiciste, porque muchas de las veces nos creemos de lo que dicen y vamos con el brujo, vamos con el adivino, con el hechicero y creemos en eso. Son ataduras y maldiciones que vienen a nuestra vida que después le transmitimos a nuestros hijos. Pero si nosotros decidimos romper con ese hilo, ya no lo necesitamos, porque ahora tenemos a Cristo que va a traer bendición a nuestras vidas, que es todo lo contrario a maldición o a una atadura. Tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo trato o cómo cuido a mi esposa o a mi esposo? ¿Qué hay de mis padres? ¿Los estoy honrando o los estoy deshonrando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué siempre situaciones en mi vida? Es tiempo de que decidas y cortes eso. Gracias. Pasen a su lugar. Gracias. No, van pegados. Tenemos que hacer eso. Tenemos que tomar la decisión. ¿Y la decisión cuándo la vas a tomar? ¿Mañana o día y noche? ¿Cuándo? Es hoy cuando tienes que decidir lo que tienes que romper. Es hoy cuando dices: yo quiero cortar con esto, ya no quiero que siga, ya no lo quiero transmitir, ya no lo quiero llevar más adelante. Es hoy cuando tienes que terminar con eso. Para esto es bien fácil. Mira, solo tenemos que hacer 3 pequeñas cosas. Primero, arrepentirte. Tienes que arrepentirte y confesar todo lo que hay en tu corazón. Todo ese coraje, ese resentimiento, ese odio. Tienes que confesarlo, no a mí, no al pastor, a Dios. Tienes que decirle que estás arrepentido de lo que estás haciendo. Y tienes que revocar todo lo que dijiste. Porque ¿cuántas veces le dijiste a tu hijo: eres un inútil, no sirves, no, quítate de aquí? No aprendes. ¿Cuántas veces se lo dijiste? Tenemos que cambiar, reemplazar. Eso es la tercera cosa, reemplazar todo eso que dijimos.
Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora tienes que decir: yo valgo, tengo ganas de vivir, soy una persona nueva, soy una persona diferente porque Cristo está en mi vida. Eso es lo que tienes que hacer. Y si lo quieres hacer hoy, vamos a hacerlo. Hagamos una oración. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Ahí donde estás en tu lugar, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Tú sabes qué es lo que tienes que cortar, tú sabes lo que tienes que romper, y quiero que se lo pidas a Dios. Vamos a orar. Así es, Señor Jesús. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sabes que ahorita al mencionar, llévatelo bien grabado, el nombre de Jesús pesa, el nombre de Jesús es poderoso y hay a tu vida. Hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos, porque es un mandato de parte de Dios, porque esa es una maldición si tú no honras a tu padre y a tu madre y no lo respetas, porque el engaño de Satanás siempre te quiere ver atado. Que tengas en contra a tu padre y tu madre, oílo bien, quieres ser bendecido y prosperado, hoy arrepiéntete si has deshonrado a tu padre y a tu madre. Hoy esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, todo demonio queda atado, todo espíritu inconverso queda atado. Hoy, mi Señor poderoso, libera cada alma, cada vida que está aquí, Padre. Sabemos, Señor, que hay espíritus incorrectos. Hoy tú cierras tus ojos, analízate, pídele perdón al Señor Jesús poderoso, arrepiéntete de corazón. Hoy eres liberado de toda maldición, de todo pecado, de toda depresión, de toda malicencia. Cuando dices maldiciones, de que fuiste a ver al hechicero, hoy es cortado, anulado toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Las personas que han caído en adulterio, hoy se cancela en el nombre poderoso de Jesús. El engaño, la mentira, los pleitos, las iras, todo espíritu es cortado y cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta hora, Señor, libera cada alma, cada vida que está acá. Hoy tú con tus ojos cerrados, arrepiéntete, pídele perdón al Señor de todos tus actos que hacemos, porque a veces sin darnos cuenta estamos en la maldición. Hoy el Señor quiere liberarte a través de su sangre poderosa. El Señor Jesús pagó un precio caro en esa cruz. Ahí crucifica tus pecados, ahí entrega todo, ahí entrega tus iras, tus corajes, tu soledad. Todo queda hoy anulado y atado en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy, Señor, toca cada corazón, cada alma, cada vida. Oh Señor, espíritu de alcoholismo, vete en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de drogadicción, vete en el nombre poderoso de Jesús. También sabemos que es un espíritu ahorita, el COVID, pero hoy no, se va de nuestra iglesia. Todos son libres, no hay temor, no hay espíritu de enfermedad, porque son salvos y comprados a hoy por la sangre de Cristo que Él derramó. Él murió en esa cruz por ti, por serte salvo. Oh, mi Señor amado, en esta hora, Padre, toca los corazones, libéralos de toda atadura. Fuera, Satanás, suelta sus vidas, suéltalas. Tú no tienes ni autoridad ni poder, porque hoy el que tiene toda autoridad y poder es Cristo Jesús. Cristo Jesús, derrama tu gloria, derrama tu poder, libera cada alma, cada vida. Hoy se va todo espíritu contrario, hoy se va de tu casa los pleitos. Si te has querido divorciar, ya no, Señor, impide eso, porque eso no es obra tuya, es obra del enemigo. Quedas atado, Satanás, tú no destruyes vidas. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va, todo espíritu
todo espíritu de ese cuerpo, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de los pensamientos de suicidio, se van ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu queda atado y sujetado, todo se va, Señor Jesús. En esta hora derrama tu sangre preciosa en cada alma que está aquí, en cada vida, mi Señor. Tú eres más grande y poderoso, mi Señor. Limpia cada corazón, límpialo desde la cabeza hasta tus pies. Esa sangre que fue inmolada, que fuiste crucificado, Señor, pero todo lo diste por amor a la humanidad, todo lo diste por venirnos a salvar. Hoy, Señor, ponnos a todos el escudo de la fe y defiéndenos de los dardos y fuegos del enemigo. Hoy te pedimos de toda atadura, de todo vicio, se va toda atadura de vicio, de alcoholismo, de drogadicción, toda atadura que hay en tu vida, fuera en el nombre de Jesús. Toda atadura de celos, de fornicación, de hechicería, se van en el nombre poderoso de Jesús. Esta hora el Señor te libera, esta hora te vas libre si tú has creído. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que Dios quiere hacer en una persona es traer salvación. ¿Sabe? A Dios no le interesa otra cosa más que su salvación. Todo lo demás viene por añadidura. Tal vez usted vino a este lugar buscando un milagro y sabe, lo va a encontrar. Pero para que usted pueda recibir el milagro de parte de Dios, usted tiene primeramente que aprender a moverse en los pasos de Dios. Hay una parte en la Biblia que dice: pides y no recibes porque pides mal. En el pedir está el dar. Y muchas veces le pedimos a Dios algo y Dios no nos lo contesta. Tal vez alguna enfermedad física, y Dios no nos sana porque no sabemos pedir. Dios puede hacerlo todo, pero hay algo que Dios no puede hacer, que es cambiar la voluntad de usted. Solamente que usted se lo permita a Él. Y Dios en esta hora quiere que usted pueda conocerlo. Y lo primero que Dios hace es mostrarle su amor. Que a pesar de que usted haya cometido todos los pecados del mundo, o sea, el hombre más pecador o la mujer más pecadora, Dios lo perdona. Lo segundo que Dios hace, Dios lo libera. Hugo hablaba acerca de este hombre ladrón que había sido clavado juntamente con Jesús. Él estaba atado a una cruz. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y sabe cómo murió este hombre? Libre. Posiblemente colgado de una cruz. Pero él murió en libertad. Las ataduras y las maldiciones es muy difícil que podamos verlas, pero es muy común que podamos identificarlas. Y tal vez usted diga: no pasó nada. Pasó mucho. Porque si usted le confesó a Dios que usted estaba atado, Dios lo liberó el día de hoy. ¿Sabe por qué lo liberó? Porque usted es su hijo. Porque si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador en el primer llamado, usted dejó de ser creación de Dios y pasó a ser hecho hijo de Dios. Pero ahora viene el tercer paso. Después de que Dios trae salvación, después de que Dios trae liberación, ahora Dios va a derramar su poder sobre usted y va a traer sanidad. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra en el libro de Marcos. Primeramente vayamos a Mateo capítulo 9 versículo 20. Quiero leerlo. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Pero dentro de sí, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. ¿Qué decía? Si tocare solamente el manto, ¿seré qué? Salva. Vea esto, la palabra menciona y dice que había una mujer enferma de flujo de sangre. Una enfermedad femenina, posiblemente era una hemorragia, ¿sí? Tenía 12 años con esta enfermedad. Y esta mujer anhelaba tocar el manto de Jesús. Pero ella decía: si tan solo pudiera tocar el manto
de Jesús yo seré salva. No andaba buscando su sanidad, ella buscaba su salvación. ¿Sabe? Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, nuestro interior, nuestro inconsciente está gritando a voces: necesito ser salvo. Y usted no lo entiende, porque usted vive de su consciente, no de su subconsciente. Pero cuando usted logra entrar en un plano espiritual, usted se va a dar cuenta de la necesidad que tiene. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 5. Ahí especifica más claramente la historia de esta mujer. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer tenía 12 años viviendo en enfermedad. Y dice que había gastado todo, había gastado mucho dinero, todo lo que tenía. Y aún los médicos la habían hecho sufrir. Recuerdo que hace tiempo yo me lastimé mi brazo, mi clavícula, y fui con un médico. No era un médico especialista, un médico general, y tenía este hueso salido. Y este médico empezó a moverme el hueso y querérmelo sobar, y quería meterme el hueso a fuerzas, y era un dolor terrible. Cuando no se pudo hacer nada, yo casi me desmayaba del dolor. Le dije: médico, por favor, ya no me haga más, porque ya no aguanto este dolor. Dice: perfecto, entonces ve y busca un especialista, porque yo ya no puedo hacer nada. Cuando llego con el especialista me dice: ¿qué fue lo que te hicieron? Dije: no, pues fui con un médico y me empezó a mover el brazo y quería jalármelo para adentro para que se metiera el hueso. Y me dice: ¿sabes lo que fue lo que te hizo ese médico? Te rompió todos los tendones, queriendo acomodarte tu hueso. Sufrí de balde. Tuve que recibir una operación para poder arreglarme mis tendones y acomodarme el hueso. Algo similar le pasó a esta mujer. Esta mujer había ido con muchos médicos y muchos médicos la habían hecho sufrir. Había gastado todo el dinero que tenía. Y ve lo que dice el versículo 27 de esta historia. Cuando oyó, diga conmigo, cuando oyó. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué sintió esta mujer? En su cuerpo sintió algo. El día de hoy vamos a orar por usted, por la enfermedad que usted tiene, y Dios lo va a sanar. Y usted va a sentir algo diferente en su cuerpo. Posiblemente va a sentir un escalofrío, un calor. Posiblemente va a sentir como que se está mareando y se va a caer. Posiblemente va a sentir el deseo de vomitar. No sé qué va a pasar, pero algo va a sentir el día de hoy. Dice la palabra que esta mujer, cuando tocó el manto de Jesús, automáticamente el flujo desapareció, se secó la fuente, y ella sintió que algo había pasado en su cuerpo. Yo quiero que escuchemos un testimonio, váyanlo preparando por favor, de lo que pasó en el rompimiento pasado, pero quiero terminar con esta historia. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, vea esto, Jesús no había puesto sus manos en ella. Jesús no la había buscado a ella, ella había buscado a Jesús. Quiero que entienda hoy, si Dios no lo toca a usted el día de hoy, usted tenga el atrevimiento de tocar a Jesús. Usted puede tocar en esta mañana el manto de Jesús y usted puede recibir su sanidad. Y dice la palabra, conociendo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Como preguntando:
no sé quién me ha tocado. No lo sabía. Sus discípulos le dijeron: ¿ves a la multitud? ¿Ves a la multitud? Y él dijo, ¿dónde me quedé? Perdónenme, se me movió aquí. Gracias, se me fue el avión. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: ves a la multitud, te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, ¿qué dijo él? Hija, tu fe te ha salvado. Te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Notemos algo importante el día de hoy. Esta mujer había sido atada, tenía un azote que la ataba. Y cuando ella pudo entender que tenía la oportunidad de poder recibir su sanidad, escúcheme bien, hoy Dios le da una oportunidad a usted. Fue sorprendente ver la revelación que los discípulos aprendieron en ese día cuando estaban junto a Jesús. Cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: Señor, hay tanta gente que está aquí, que te está moviendo, que te está tocando, que te roza. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Es tan grande la multitud que hay. Pero ¿por qué esta mujer pudo tocar el manto y pudo recibir la sanidad? En cambio, aquellos otros que lo apretaban a Jesús, que posiblemente se lo abrazaban en ese momento cuando estaba la multitud, no pasaba nada. Porque lo único que cambió la diferencia fue la fe. Para que usted hoy pueda recibir la sanidad, usted tiene que tener fe en que hoy Dios la puede sanar. Usted tiene que tener fe en que hoy usted puede tocar el manto de Jesús y pueda traer a su vida sanidad. Pero pasó algo muy hermoso en esta historia. Dice la palabra que cuando Jesús vio a esta mujer, le dijo: hija. Automáticamente la situación de esta mujer había cambiado totalmente, porque ella había reconocido que necesitaba un Salvador. Y cuando usted reconoce que necesita a alguien que lo salve, usted le va a entregar su vida a Jesús. Y cuando usted se la entrega, automáticamente usted pasa de ser una mujer o un hombre común y corriente, común y cualquiera, y pasa a ser hijo. Si leemos el libro de Mateo capítulo 9, dice: mujer, no temas. Pero en esta parte dice: hija, tu fe te ha salvado. Ahora yo quiero que escuchemos este testimonio, por favor, que fue en el encuentro, en el rompimiento pasado. Prestemos atención, por favor. Hola, mi nombre es Diana Soto Rosales y voy a contarles mi testimonio. Desde los 12 años yo no podía ver, ocupaba lentes. No podía ver a una distancia así de cerca, aún trayendo mis lentes. Entonces me invitaron a un rompimiento en la iglesia Peniel, ya va solo. Y yo asistí y vino una persona usada por Dios, en donde trató sobre la sanidad de los enfermos. Entonces nos pidieron que cerráramos nuestros ojos y que si teníamos algún problema nos tocáramos el lugar donde tuviéramos el problema, y yo toqué mis ojos. Entonces cuando cerraba mis ojos sentí la mano de Dios obrando ahí y sanándome. Cuando desperté miré todo rodeado de lágrimas. Cuando abrí los ojos pude ver el rostro del pastor, que no podía reconocerlo en anteriores servicios. Fue una experiencia muy bonita. Me gustaría invitarlos
a que asistan, porque no hay palabras para explicarlo, pero es muy bonito. Estoy muy agradecida con Dios y con las personas que me invitaron a ese rompimiento, porque gracias a ello yo me sané, gracias a Dios ya puedo ver y yo sé que no solo conmigo hubo sanidad, sino en muchas personas, interiormente y físicamente. Y yo sé que así como hubo sanidad en mí, puede haber en ustedes también. Demos un fuerte aplauso a Dios por lo que Él puede hacer. También el día de hoy quiero que escuchemos un testimonio palpable, personal. Quiero que pase la pareja, es Juan y su esposa Aris. Juanito, quiero que nos cuentes brevemente, juntamente con tu esposa, ¿qué fue lo que hizo Dios en el rompimiento pasado? Pues después de 4 años de juntados, mi esposa se embarazó y yo le comenté al pastor, un día aquí en la iglesia me quebrantó Dios y le dije, es que Dios no me permitió echarme la culpa, tener a mi criatura, y se volvió a embarazar y a los 2 meses lo volví a tirar. Hasta que entonces vine aquí y el pastor me dijo, tranquilo, cálmate, no sucederá eso. Dios el día de hoy tiene una promesa para ti, 3 hijos. Esos hijos saben que iban a ser un pastor, un evangelista y un profeta. Entonces en ese rompimiento mi esposa vino y esto fue lo que pasó. Cuando mi líder Hilda, a la cual agradezco mucho, me empezó a orar, yo sentí un calor muy grande en mi vientre, un calor que yo decía, esto viene de Dios. Sentía como que Él estaba quemando toda atadura de aborto en mí, y así fue. Ese fue un 11 de julio, se me quedó la fecha muy grabada, cuando Dios hizo este milagro. En ese mismo mes, ya los últimos, llegaba mi periodo, ya no llegó. En agosto tampoco llegó. En la otra semana fue el ginecólogo y me dijo que sí, que estaba embarazada. Tengo 10 semanas y medias de embarazo y mi matriz está bien y mi embarazo viene bien. Fíjense todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y en la Biblia dice que conviene que yo declare las grandes cosas que ha hecho Dios. Y hoy estoy aquí, digo, sí se puede. Tienen que tener fe, tienen que decirle a Dios, ten fe, y díganle, tómame, aquí estoy yo, quiero sanar, quiero que seas sano, y es un gran testimonio que yo tengo que dar. Por eso estoy aquí. Sí se puede, nada está perdido, porque Dios es poderoso. Tenemos a Dios poderoso, Dios que todo lo puede, y yo sé que grandes cosas ha hecho y va a seguir haciendo con ustedes. Por eso den un fuerte aplauso a Dios, porque se lo merece. Él es grande y maravilloso. Gracias. Si Dios lo pudo hacer con ellos, lo puede hacer con usted en esta tarde, en este día. Solamente usted tiene que creer. Tome su asiento el día de hoy. Y yo quiero hacer una invitación. Las personas que estén enfermas, pónganse en pie ahí donde están en su lugar. Los que quieran recibir un milagro de parte de Dios, pónganse en pie. Porque usted tiene que creer primeramente. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Y quiero que usted pueda ver, antes de que oremos por usted, el poder que hay en el nombre de Jesús. La Biblia dice, ahí con sus ojos cerrados, usted que va a recibir hoy su sanidad. La Biblia menciona en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1, entonces llamando Jesús a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy vamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado, que es el nombre de Jesús y el poder de su sangre, y vamos a orar por usted, y usted va a recibir la sanidad en su cuerpo, cualquiera que sea la enfermedad, cáncer, sí, cualquiera que sea la enfermedad, diabetes, no sé qué es lo que esté pasando, hipertensión, no sé lo que tenga usted. Hoy Dios va a traer sanidad a su cuerpo, su vista,
Hoy Dios va a traer sanidad. Así es de que yo quiero que usted cierre sus ojos. Y alguien, los que van a pasar con usted le va a decir qué es la enfermedad que tiene. Ellos van a orar específicamente, atando y destruyendo esa enfermedad que está agobiando su cuerpo. Puede ser por días, por meses o por años. Y vamos a orar por usted y usted va a recibir el milagro en esta mañana. Vamos a orar por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos orar, Padre, por cada persona, Padre, que está aquí. Queremos pedir que tu sangre preciosa, que brotó de tu cuerpo llagado, venga a la vida de estas personas. Una sola gota de tu sangre venga y toque, Señor, cada vida y pueda haber sanidad. Padre, hoy declaramos que toda enfermedad es quitada y es sanada de los cuerpos. Hoy declaramos que todo problema en los riñones es sanada. Hoy declaramos que todo problema en la sangre es sanada. Todo cáncer, toda leucemia, toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que toda anemia es quitada de la vida de cada persona. Hoy declaramos que los ojos de los ciegos son abiertos. Hoy declaramos que los mudos hablan. Hoy declaramos, Señor, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados. En el nombre de Jesús, empiece a orar alabanza y siga orando, siga clamando. Si usted no está enfermo, agradézcaselo a Dios, pero interceda por los que sí lo están. Y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, toca cada vida. Trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad. Suceden muchas cosas y Dios está trayendo sanidad. Ponga sus manos en la parte afectada y empiece a clamar la sangre de Jesús. Toque el manto de Jesús. Tóquelo en esta mañana. Toque su manto. Si Jesús no lo toca a usted, usted puede tocar a Jesús y recibir su milagro, recibir lo que necesita. Apropiese de la sanidad. Toque el manto de Jesús y diga: soy sano por el poder de Jesús. Hoy he tocado su manto y voy a ser sano de este azote. Todo problema en las rodillas, en el nombre de Jesús, hoy es sanado. Hoy declaramos que los cartílagos recobran nuevamente su lugar, recobran su posición y su forma. Hoy declaramos que todo dolor de espalda es sanado en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que las vértebras se componen. Hoy declaramos que todo dolor de cabeza, toda enfermedad es quitada en el nombre de Jesús. Di conmigo fuerte: bendición a través de una semilla. Y yo quiero ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab. El rey Acab era quien gobernaba en ese tiempo el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y se presenta Elías delante del rey Acab y le dice: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Dile al que está al lado: hasta que yo dé la orden. Me paso al versículo 8 y dice: luego el Señor dijo a Elías:
vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué estaba pasando por el pueblo de Israel en esa época? ¿Sabes que el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía? El rey Acab, quien gobernaba, no se esperaba lo que venía. Y venía una sequía que no llovió durante 3 años y medio. Imagínate, 3 años y medio sin llover. Pero Elías le da una palabra al rey y le dice que no iba a llover hasta que él diera la orden. Una sequía nos habla de escasez, nos habla de hambre, nos habla de pobreza, ¿sí? Y eso era lo que estaba pasando el pueblo de Israel. ¿Qué originó esa sequía? ¿Sabes qué la originó? El pecado. El pueblo de Israel se había desviado a cometer actos que a Dios no le agradaban. El pecado originó esa sequía en el pueblo. Pero aquí me llama la atención algo. Y dice que Elías le dice al rey: no habrá lluvia hasta que yo dé la orden. ¿Puedes creer eso? Que Dios necesita a veces la voz profética tuya, la voz profética mía, para creer su palabra y poder hablar una palabra de bendición. Si nosotros leemos el pasaje y nos ponemos a pensar, podemos decir: qué egoísta ese hombre, ¿no? Que se presenta. Imagínate que tú eres viuda y tienes un hijo y solo te queda un poco de harina y un poco de aceite para preparar un último pan. Y después, como dijo la viuda, esperar la muerte, porque había sequía, porque no había comida, porque se estaba agotando, había muerte. Y se presenta alguien y te dice: necesito que tú cocines algo para mí. Pues nada más tengo para preparar un último pan para mí, para mi hijo y después morir. ¿Le darías ese pan a esa persona? Podemos decir en la lógica, pues de que coma él a que coma yo, pues mejor como yo. De que coma él a que coma mi hijo, mejor come mi hijo, ¿verdad? Y pues él que se las arregle como pueda. Pero no, ¿sabes qué se necesita para obedecer una palabra como esta? Se necesita fe.
Yo creo que esa mujer estaba pensando como muchos pensamos a la hora de ser probados, a la hora de ser probados por Dios. ¿Pero qué voy a hacer? Y luego eso me puede faltar, ¿y qué voy a hacer? Por eso Elías le tuvo que decir a la mujer, no tengas miedo. Al decir no tengas miedo, le estaba diciendo a Elías, ten fe, ten fe, ten fe en el Dios que puede hacer que termine una sequía, que puede hacer que termine una escasez económica a causa de una semilla. Dame primero a mí, le dijo el profeta, dame primero a mí y después come tú y tu hijo, y verás que el aceite y la harina no va a escasear hasta que vuelva a llover. Se necesitaba fe. Esta mujer estaba siendo afectada por la sequía que estaba pasando el pueblo de Israel. Yo no sé tú qué ha afectado tu economía hoy. ¿Qué ha afectado hoy tu economía? Que puedas estar pasando en una escasez financiera como le estaba pasando a esta mujer. Quizás una enfermedad, quizás una pandemia. ¿Qué ha afectado tu economía? ¿Por qué hay sequía en tu economía? El pueblo de Israel estaba siendo afectado por causa del pecado, pero hoy tú ya recibiste a Jesús, hoy tú ya le pediste perdón a Dios, hoy Jesús ya está contigo. ¿Y qué te pide hoy? ¿Sabes qué? Lo que le pidió a esta mujer viuda. Dame una semilla, dame una semilla. Esta mujer decía, voy a cocinar el último pan, y después voy a esperar la muerte, esperar morir junto con mi hijo, porque ya no hay alimento. Quizás dices, es mi último recurso. Quizás pueda pasar por tu mente, es mi último recurso, no tengo otro más que, hoy no me queda más que creerle a Dios, creer esta palabra y creer que muchas veces, como le dijo el profeta al rey Acab, hasta que yo dé la orden. Creer que a través de la palabra de Dios, a través de que alguien, un profeta, declare la palabra de Dios, puede terminar la sequía en tu casa, puede terminar la sequía en tu vida. ¿No es maravilloso la fe? ¿No es maravilloso creer en Dios, creer en la palabra, creer que a través de lo que Dios me pide hacer, puede haber bendición en mi vida, puede haber bendición en mi casa? El profeta le tuvo que decir, no tengas miedo. Le estaba diciendo con esto, primero ten fe. Y le dijo, dame primero a mí y después come tú. ¿Sabes qué le estaba dando a entender el profeta? Le estaba dando a entender, primero siembra en mí, primero obedece la palabra y luego verás la cosecha, luego verás el milagro. Y esa misma palabra es la que hoy Dios tiene para nosotros. Esa misma palabra Dios tiene para nosotros. La diferencia entre ver si pasa o no pasa, ¿sabes qué es? La fe de aquel que lo cree. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque esa mujer le creyó y no faltó la harina ni el aceite en su casa. Esa mujer obedeció, a pesar a lo mejor de sus temores, a pesar de que decía, quizás, y si no pasa, pero dijo, no me queda de otra, de todas maneras, quizás voy a morir, pues voy a creer esa palabra. Esa es la diferencia hoy. Sembrar para luego ver el milagro. Luego, fíjate lo que hizo. Le dio la palabra de bendición. Luego le dio la palabra de prosperidad, porque vuelvo a leer ese versículo 14 y le dijo, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Le dio la palabra de prosperidad, le dio la palabra
de bendición. Más adelante, si tú sigues leyendo esta historia, más adelante, ¿sabes hasta cuándo llovió? 3 años y medio de sequía. ¿Y hasta cuándo llovió? Hasta que Elías oró. Hasta entonces llovió. Y cuando Elías se presenta delante del rey de Israel, que era el rey Acab en ese tiempo, todavía había bendición, todavía había alimento, todavía llovía. Y le dijo el profeta: no va a llover hasta que yo dé la orden. Pasaron 3 años y medio y hasta entonces llovió, hasta que Elías oró. Una sequía en tu vida hoy puede terminar a causa de esa semilla y a causa de una oración. ¿Cómo fue libre esa mujer cuando creyó? ¿Cómo puede terminar tu sequía quizás que estás viviendo? Sabes que muchas veces hay gente que ha pensado y ha abierto un negocio y no ha visto la prosperidad y siente que fracasa y siente que ya ha cerrado. Uno ha intentado otro y no ha visto la bendición. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque hoy te dice hoy Dios que si tú tienes fe a través de dar una semilla, puede cambiar el rumbo de tu vida, puede cambiar la historia de tu familia como lo hizo con esta mujer. Dice que ella y su familia y Elías tuvieron suficiente comida. No nada más, ella dice su familia. A causa de una semilla que tú puedes dar el día de hoy, tu familia puede ser bendecida. Así que yo te invito, si tú quieres creer esta palabra, hoy yo te invito a que tomes en tu mano, no una ofrenda, no tu diezmo, porque eso es aparte. Hoy que en un acto de fe y un acto profético, tú tomes una semilla y tú hoy la deposites en la presencia de Dios, para que esa semilla sea hoy un argumento a tu favor y te vea Dios como esa mujer de fe y provoque en tu vida, en tus finanzas, un rompimiento en el área financiera. Hace días platicábamos con una persona que siembra y decía él: no he sembrado este maíz, este tipo de maíz, porque la semilla es cara, pero luego la voy a sembrar y voy a tener de ese maíz, de esos elotes, porque la semilla era cara. Dijo: es cara, pero se vende muy bien, luego la voy a poder sembrar. ¿Sabes qué? Hoy yo te motivo. Escoge una semilla. Yo no te voy a decir la cantidad, porque eso depende de ti. Dios vio a una viuda que daba 2 blancas, 2 moneditas, 2 centavitos, a lo mejor insignificante para muchos, que a veces nos encontramos unos de 50 centavos tirados y ni los levantamos. Y Dios vio el corazón de ella. Yo no te voy a decir cuánto, tú sabes cuál es tu mejor semilla. Para algunos su mejor semilla son 10 pesos, es su mejor semilla, pero para otros no, su mejor semilla es otra. Hoy yo te pido y yo te motivo que si tú quieres creer y quieres tomar esta palabra, tú hoy prepares una semilla y que esa semilla hoy traiga un rompimiento financiero a tu vida, ¿sí? Y que puedas pasar hoy y puedas ver la bendición que Dios da a través de una semilla, que puedas ver que la escasez financiera puede cambiar a través de dar una semilla para Dios. Así que te pido te pongas de pie y prepares esa semilla, y vamos a orar después de que tú pases a dar esa semilla. Vamos a estar orando por un rompimiento financiero, vamos a estar orando por personas que quieren emprender un negocio y quieren ver la prosperidad. Vamos a orar por eso. Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado dones, y tú vas a ver la bendición a través de poner
primero voy a comer yo. Le hablaba de fe, ¿sí? Así que primero yo te motivo, escoge tu semilla y ven y tráela a la presencia de Dios. Y luego vamos a estar orando por la bendición en tus negocios, ¿sí? Si ya la tienes lista, puedes pasar. Aquí están las donde la puedes depositar. Ahora yo te invito a que te pongas de pie y te quiero dar como testimonio la bendición que nosotros hemos visto en nuestros negocios, en nuestras finanzas. ¿Sabes por qué ha sido? Por las semillas que hemos plantado. Hemos depositado semillas y hemos visto nuestros negocios prosperados. Hemos visto nuestros negocios bendecidos por la semilla que hemos depositado delante de Dios. Así que cierra tus ojos y si tú has querido abrir un negocio, si quieres salirte de tu trabajo porque quieres iniciar algo propio, hoy créele a Dios que a través de esta semilla que tú has dado hoy, Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a dar habilidades, Dios te va a mostrar qué tipo de negocio, Dios te va a dar bendición, ¿sí? Si tú has tenido algo detenido, quizás un juicio legal, una herencia, un pleito jurídico, no sé, por propiedades, tú hoy las vas a poner delante de Dios y vamos a pedirle a Dios, vamos a orar por ti para que haya un rompimiento en tus finanzas. Cierra tus ojos y levanta tus manos y por ahí hay alguien que está encargado de tu fila. Si tú quieres decirle a esa persona el día de hoy, yo quiero abrir un negocio, yo he estado en un pleito jurídico, en un pleito por herencias, tú puedes decirle a esa persona y esa persona va a orar por ti específicamente, por esa petición que tú quieres, que tú tienes. ¿Sí? Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy mi Dios amado, tu pueblo, Señor, mi Dios, tú has visto su corazón y has visto, Señor, que ha creído esta palabra, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos, Padre Celestial, por todo lo que ha estado detenido en su vida, Padre, por todo lo que el enemigo ha detenido, Señor, y ellos no han visto la bendición financiera
yo sufrí un dolor fuerte de espalda. Le comento aquí al pastor Daniel. En una ocasión que hubo no fue un rompimiento, pero fue una sanidad. Por medio de él, Cristo Jesús me sanó. Entonces yo hacía cosas que ya no podía hacer, como el correr, jugar fútbol, agacharme, así como ahorita. Sí. Déjenme decirle que en ese momento yo hice un pacto con Dios. Dios es grande, pero yo me empecé a retirar de él. No iba a las células, empecé a faltar, dejé de leer la Biblia, dejé de hacer oración. Hace 15 días más o menos otra vez empezó el dolor. Le platicaba yo a mi esposa, el dolor otra vez regresó. ¿Por qué? No lo sé, pero sí lo sabía, ¿verdad? Dentro de mí sabía que yo había fallado. Hoy tenía una gran esperanza y sabía que Dios nuevamente me iba a sanar. Y así fue. Pedí perdón porque yo había fallado, y otra vez no hay dolor. Dios es fiel. Dios te bendiga, hermano. Es Fernanda. Dice que hoy, al ver querer leer la letra de las canciones, no alcanzaba a ver. Aunque trajera los lentes, dice, pues van a necesitar más aumento en los lentes, no sé. Y dice que al momento de la oración sintió algo caliente, sintió algo en sus ojos, y que ahorita ya ve claramente las letras. ¿Qué sentiste en tus ojos? Sentí como, cuando yo me agarré con mis manos, sentí como algo muy caliente, como si me estuviera poniendo, ay, no sé, hasta miré como una luz blanca. Y cuando se pasó la señora a orarme, sentí como que algo me tocó. Y yo sé que a lo mejor es poco, pero yo sé que Dios puso un propósito. Yo me he retirado de la iglesia y yo sé que Dios quiere en mi vida que yo siga, porque yo sé que un día yo me voy a quitar mis lentes y voy a poder ver. Dios te va a quitar esos lentes. Tienes que creerle a Dios, y mientras tú más le creas a Dios, tu vista va a ser recuperada y no vas a usar nada de lentes. El próximo domingo quiero verte sin lentes en este lugar, porque va a ser el milagro. Yo sé que sí. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Señor, te damos gracias el día de hoy por darnos la oportunidad de estar en este lugar, de ver tus milagros, de ver tus prodigios y de ver cómo tienes compasión de las multitudes, Padre. Gracias por los milagros que hoy has hecho y por los milagros que seguirás haciendo a través de los días, porque sé que tú eres un Dios de milagros y eres un Dios de poder. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.